Vamos a iniciar esta entrevista de la revista Análisis de las Prácticas de la Universidad Pedagógica Nacional con nuestro invitado, que es el escritor y docente Martín Cohen, al cual hemos decidido invitar justamente porque es un hombre de letras, es un escritor, un hombre de la cultura, diría yo, más aún, pero es un docente universitario y que anteriormente tuvo un pasaje por las aulas de la escuela secundaria, ¿no? Nos parece que, estamos frente a una personalidad de la cultura argentina, un escritor de novelas muy relevantes, de ensayos, y como decía antes, su profesión de docente y muy destacado como escritor, y yo diría una especie de comentarista crítico de la cultura argentina actual, ¿no? A nosotros nos importa muy particularmente como universidad pedagógica que estas reflexiones que él realiza sobre temas muy cercanos al mundo educativo, algunos que parecen lejanos pero no lo son, como el problema del malestar, el problema de la naturaleza de una discusión, la problemática de la batalla cultural, las cuestiones asociadas a la crueldad, la política de la crueldad, para mencionar algunas, digamos, que nos parece que están lejanas y próximas al mundo educativo. Entonces les vamos a pedir que en lo posible sus reflexiones se las acerque a la práctica educativa en lo posible. Habida cuenta de que esta es una universidad que vos vas a aclararle un poco. Sí, específicamente. Bueno, Martín, agradecerte mucho que estés acá con nosotros. La Universidad Pedagógica Nacional es nacional desde el 2017, empezó siendo una universidad provincial. Nos dedicamos fundamentalmente, dentro de la diversidad que tiene nuestro sistema universitario, a la formación de docentes. Formamos docentes de todos los niveles y en el posgrado nos dedicamos a la formación de formadores de docentes, en particular, entre otras cuestiones, a la formación de directores de instituciones educativas. Entonces, como recién decía Tono, nos interesa particularmente tus reflexiones sobre la actualidad cultural de nuestro país y sus implicancias en el mundo educativo, ¿no? Este era un poco el sentido de la entrevista desde la revista de Análisis de las Prácticas. Sí, yo diría enfatizando dos aspectos. Uno es los objetivos de la universidad que vos acabas de mencionar, y la otra es la actual situación universitaria. Esos dos aspectos que están entrelazados entre sí, creo que le van a dar a esta charla, a esta conversación, una especie de tono general, digamos, ¿no? Así que bueno, yo, si me permitís, te daría una pregunta para empezar, digamos, ¿no? De las tantas cuestiones que has tratado en tus diálogos con otros colegas, ¿no? Una primera pregunta sería más o menos esta. ¿Qué razones encontrás vos para que haya un deterioro tan importante en la representación social o en el imaginario colectivo sobre la actividad educativa? Digamos, prácticamente los docentes, ¿no? Sí, algo muy notorio y bastante desolador y desconcertante más de un sentido. La educación en nuestro país ofrece efectivamente problemas, cosas para revisar, y somos los primeros, los que estamos involucrados en el ámbito educativo, los primeros interesados en revisar lo que hay que revisar, en corregir lo que hay que corregir, en mejorar lo que hay que mejorar, porque efectivamente hay cuestiones a atender en ese sentido. Pero tu pregunta, me parece, entiendo, apunta a algo más de base y más preocupante en ese punto, es que a lo largo de la historia argentina, esto lo hemos comentado otras veces en conversaciones también, la verdad es que no son tantas las razones por las que podemos revisar retroactivamente el recorrido de esto que llamamos la Argentina o la historia argentina y las razones por las que podemos sentirnos fuertemente y legítimamente orgullosos de tal o cual cosa, que diga, mira esto, qué bien salió,
qué bien se hizo. Una de las cosas que indudablemente sí ameritan que, digamos, podemos sentirnos orgullosos de eso es la educación pública en la Argentina. Con todos los problemas que tiene, que podemos sin dudas considerarlos y que es necesario considerarlos, pero es realmente uno de los pocos proyectos, digamos, que uno puede revisar y decir qué solidez, qué eficacia, qué la calidad de la educación pública en la Argentina, la solvencia de la educación pública argentina. Estamos acostumbrados a sentirnos orgullosos de la educación en la Argentina porque tenemos buenos motivos para eso, con todos los problemas que hay. Porque incluso los problemas que hay, lo que nos aflige, los problemas que hay, es porque los consideramos sobre ese horizonte de un sistema educativo fuerte y bien construido y bien constituido. De manera que el estado de cosas de este tiempo, más de coyuntura, más de contingencia, que es el modo en que se parece haberse instalado o querer instalarse. Por eso yo oscilo entre pensar que se instaló y llamarle coyuntura, o sea, pensar que esto tiene que ver con un momento y que se reacomodará y pasará, que es haber avanzado tan fuertemente en un desprestigio de la educación pública. ¿Cómo podemos haber derivado, aunque sea coyunturalmente, que no sabemos qué tan coyunturalmente es, a un desprestigio de algo que muy por el contrario suele ser y merece ser motivo de orgullo para nosotros? Digo, nosotros, argentinos, habiendo hecho todas las salvedades que hicimos, la disposición o la insistencia en desmerecer la práctica de los docentes, la producción educativa en la Argentina, los ámbitos públicos de la educación en la Argentina, la ofensiva de desestimación e incluso por momentos de denigración de esas prácticas es una de las señales más alarmantes de este tiempo. Porque me parece que no constituye otra cosa que una verdadera ofensiva contra la educación. Y me parece que además va a contrapelo, lo digo una vez más, de una de las pocas líneas de desarrollo histórico de la Argentina que podemos recuperar y validar. Incluso cuando las revisamos y las sometemos a revisión crítica, yo creo que también van en el contexto de una ofensiva de desprecio a las prácticas culturales en general. O sea que el contexto todavía un poquito más amplio aumenta el efecto de desolación, que ahí donde nos hemos habituado legítimamente, y no lo digo desde un orgullo nacional, que es un sentimiento que no suelo practicar, pero creo que cuando uno recorre ciertos nombres y ciertas referencias de la literatura argentina hay motivos de orgullo. Y cuando uno recorre ciertos nombres y ciertas referencias del cine argentino hay motivos de orgullo, y del teatro argentino y hay motivos de orgullo, y así siguiendo. Y el modo en que se ha instalado el desprecio por esas prácticas es deprimente. Dos preguntas. No los quiero deprimir. No, pero una cuestión justamente. En alguna entrevista tuya, que uno se inspira en algo para preguntar después de todo, vos hablabas de algo muy interesante que me parece que vale la pena que lo amplíes un poco, que es una especie de coincidencia o convergencia de un cierto espíritu de respeto y de, si se quiere, reconocimiento de la educación pública, pero simultáneamente esto que estás diciendo de la denigración, cierta crueldad sobre la cual vamos a preguntarte después, respecto a los docentes, ¿no? Y vos ponías el ejemplo de que vos estabas dando una clase pública y que en esa clase pública que había mucho interés, inclusive había gente que mostraba gran interés del barrio, pasó un tipo de auto y le dijo vayan a laburar. Bueno, ahí está esa convergencia. Sobre eso me gustaría ahondar porque es un problema muy interesante. Sí. En términos de estrategias de lucha, dado que nos encontramos una vez más en un contexto de lucha, aunque no recuerdo no haber estado en un contexto de lucha. Claro que los contextos de lucha pueden ser más o menos, hay grados, hay intensidades y hay grados de deterioro o hay grados de amenaza de lo que hay que defender. Lucha, yo por lo menos he estado en situación de lucha desde que era estudiante, o sea, hace muchísimos años. Este presente efectivamente es especialmente grave. Creo que es claro eso, me parece que es bastante claro que la situación actual es especialmente grave. Y parte del deterioro tiene que ver con eso. Parece anécdota, pero no. Bueno, es anécdota, pero es una anécdota muy, muy reveladora. Que es alguien que asiste a una escena del trabajo pedagógico y no lo reconoce. No lo reconoce como trabajo. Finalmente.
vayan a laburar. Y dice, creo que alguien llegó a darse vuelta y respondió, estamos laburando. 10, 15, 20 pupitres dispuestos en la calle y alguien que en este caso era yo, pero estaban los otros compañeros antes o después o en ese mismo momento, dando clase. De los recursos con que podemos contar para manifestar nuestra preocupación, la lucha, las protestas, yo personalmente encuentro en las clases públicas una alternativa que políticamente a mí en la que he encontrado las distintas experiencias que uno ha tenido, paro, movilizaciones. Cuando subrayo una, no desestimo las otras. Estoy haciendo como una especie de revisión de prácticas de la lucha por la educación y en defensa de la educación. La clase pública además dada como clase, porque yo la vez que ocurrió eso, y ocurrió más de una vez. La facultad de psicología era en Independencia. Porque esa vez yo había ido a acompañar, porque mi mujer era docente en psicología. Que ahí es, claro, era sobre la avenida Independencia, había 2 carriles cortados y los otros 3 circulaban. Digo, porque a mí me toca, yo trabajo en filosofía y letras y por ahí nos toca... Las clases afuera, yo he dado montones de clases. Sí, pero viste qué pasa, ahí hay menos visibilidad por el lugar en el que estamos. Puan y Bonifacio no circula tanto como históricamente Marcelo T o como ahí en Independencia. Sí, me parece que hay llamativamente 2 puntos, o 2 o 3 o 4, pero digo, por lo pronto podemos ahora tomar 2 muy, muy constitutivos de nuestras prácticas. La escena de clase como escena de trabajo y algo que me temo que también se ha desgastado y al desgastarse eso un poco tambalea todo, que es hacer del saber un valor intrínseco. Intrínseco, como tal. Porque así, digamos, algo que puede surgir, me parece, de la recapitulación que cada uno puede hacer de lo aprendido en el colegio secundario, por ejemplo. Y a la hora, además de revisar, como muchas veces se revisa, qué se enseña y el para qué, dado que probablemente me dirán ustedes sus propias experiencias, pero muy probablemente hemos olvidado la mayor parte de lo que aprendimos en el secundario. Los ríos europeos yo los sabía, ahora me quedan 2 o 3, las demás me los olvidé. Y tiendo a encontrarle la alternativa de un elogio a eso que uno aprendió y olvidó, en el sentido de que el ejercicio que se activó en cada uno de nosotros, al aprender eso que luego olvidaríamos, es la valoración del saber en tanto que saber. Era un ejercicio de adquisición de saber, en tanto que saber. No había ahí un cálculo de, bueno, esto entonces cuando yo viaje y cruce este río voy a saber que cambié de país, porque además no aprendemos los ríos para eso. Aprendemos los ríos para saber. Y después queda, no queda, algo se pierde, algo vuelve. Pero me parece que hay una condición previa que estaba bien fundada y no sé si hoy la atesoramos del mismo modo, que es que la adquisición de un saber ya es buena de por sí. En principio, es buena de por sí. Después abrimos el debate, qué saberes, qué programas, qué currícula, etc. Pero una valoración intrínseca de la sola escena de adquisición de saberes. Perdóname que te interrumpa, pero es muy interesante porque el debate actual en el mundo educativo, sobre todo por las orientaciones que provienen de los países centrales, digamos, es un poco poner el centro del campo educativo en las habilidades o las llamadas competencias o en paquetes educativos que en todo caso el saber como tal es desdeñado. No es importante aprender contenidos para apropiarse de la cultura, digamos, que es para nosotros la finalidad de la escuela, sino que lo importante es tener habilidades para luego transferirlas al campo laboral. Este es un punto central, no sé si vos querés agregar, porque lo que vos decís es totalmente compatible con el debate actual que se lleva en nuestro campo, ¿no? Claro, y que puede estar en la escena del no reconocimiento de la clase pública como trabajo en ese imaginario colectivo. Exacto. Entonces está bien lo que percibo por lo que ustedes aportan. Y la verdad es que si se desdibuja o se debilita eso, se desdibuja o se debilita casi el combustible de nuestras instituciones y de nuestras prácticas. Las instituciones en el sentido más abarcativo y después lo que cada uno de nosotros hace dentro de cada una de las aulas una vez que entramos, cerramos la puerta y empieza la clase. Si no tenemos eso como punto de partida, estamos bastante en el aire, con lo cual deja de ser sorprendente que tantas cosas
estén funcionando mal, porque si eso no está funcionando bien, no es sorprendente que después no funcionen bien tantas otras cosas que a mi criterio se derivan de eso. Claro que en buena parte la formación que uno obtiene, estoy pensando ahora sobre todo en la escuela secundaria, porque después ya en la universidad obviamente hay una orientación más determinada hacia una profesión, pero la idea de que una escuela es una fábrica de trabajadores me parece reductiva, independientemente de que uno efectivamente ahí obtiene saberes que después van a ser pertinentes en su salida laboral. Yo hoy soy profesor de literatura, yo trabajo como profesor de literatura y claro, cosas que yo vi en segundo año del secundario en literatura, hoy forman parte de mi bagaje a la hora de trabajar en lo que yo trabajo, que es la docencia. Que eso existe y deba existir no implica reducirlo todo a esa dimensión y pensar que solamente lo que se va a convertir en herramientas, en instrumentos de un rendimiento laboral en el futuro, merece formar parte de la adquisición de conocimientos de una persona, porque a la vez nos pone prácticamente bajo la presión de determinar a los 12 o 13 años qué queremos ser, qué salida laboral vamos a querer tener. Y además nos pone en situación de tener que definir ese perfil antes de haber recorrido una cantidad de saberes y una cantidad de conocimientos. ¿Cómo podría uno haber elegido eso? Si todavía no había pasado por ciertos aspectos de la física. A mí, por ejemplo, me gustaba ya mucho leer. Yo entré al secundario, me gustaba mucho leer. Hoy puedo decir, el estudiante de letras ya estaba ahí. Pero podría haber sido un físico al que le gustaba mucho leer, no había manera de saberlo a priori. Podría haber sido un geógrafo al que le gustaba mucho leer, no había manera de saberlo a priori. Al mismo tiempo, habiendo salido como ese lector, se convirtió en lector profesional, que es lo que yo soy crítico literario, soy profesor de literatura, pero todo lo que yo estudié de física, de química, incluso y sobre todo, lo que me olvidé, que es casi todo, lo considero parte de mi formación. Es decir, parte del estímulo y de la práctica, no de la declaración. La idea de la curiosidad intelectual, y la curiosidad intelectual, más allá, yo me dedico a la literatura, pero la curiosidad intelectual que yo pueda tener por la literatura le debe mucho al incentivo y a la práctica concreta, a la vivencia concreta, de la curiosidad intelectual que pudo surgir por el Proton, que no es algo de mi campo de trabajo, y por los ríos de Europa, que no es algo que pueda formar parte mayor de mi campo de trabajo, y no importa haber atravesado la experiencia concreta de abrir el espectro de la curiosidad intelectual, enriqueció mi condición de lector de literatura. Y entiendo que, e insisto, no porque le vaya a encontrar aplicaciones prácticas, porque si no estaríamos entrampados dentro de la misma lógica instrumental, sino qué clase de sujeto se constituye, qué clase de relación se constituye entre sujeto y saber. Entonces, en la medida en que en mi educación ha habido, en la de todos, pero también en la que impartimos, estamos constituyendo subjetividades y estamos constituyendo un tipo de relación entre subjetividades y saberes. Y eso incluye los saberes que no van a servir para nada. No van a servir en el sentido del criterio pragmático de ¿para qué me sirve saber ecuaciones de doble incógnita si soy profesor de literatura? Y recuperar que la práctica de atravesar distintos saberes y de haberme visto estimulado en campos, en áreas, en saberes que no eran en principio aquellos a los que yo estaba inclinado, ese ejercicio de exigencia intelectual por el que todos pasamos, y esa exigencia y ese ejercicio de apertura al estímulo de una indagación intelectual por fuera de los campos que uno en principio define, me enriquece también como crítico literario. O como profesor de literatura, como lo que cada uno haga o sea, haber pasado por la experiencia de una curiosidad intelectual ampliada. Me parece que eso ya constituye una relación entre sujeto y saber que por lo pronto nos quita la idea de que somos solamente productores de trabajo, máquinas de trabajo, animales de trabajo, no vernos reducidos a esa condición. Porque además supone un imaginario del trabajo que lleva a, por eso se dice el pico y la pala, agarrar la bolsa. Nadie dice, cuando todo el mundo dice agarrar la pala. Sí. Nadie dice agarrar la tiza. ¿Por qué no es agarrar la tiza? Anda a laburar, agarrar la tiza. Bueno, claro, agarrar la tiza. Porque también remite a un imaginario de lo que se supone que es la escena laboral,
y lo que se supone que es un rendimiento laboral y una zona del valor vinculada al trabajo donde el saber, la palabra, evidentemente está desestimada. Por eso alguien, más allá de... Pero como ocurrió más de una vez, no es uno que no entendió. ¿Por qué no ven trabajo ahí? ¿Por qué no ven trabajo ahí? Se desplaza también las tareas, incluso estaba pensando en esto que quiero agregar. Incluso cuando se reconoce y ya hay un paso adelante en esta caracterización un poco sombría que nos vemos obligados a hacer, que alguien que está parado frente a 20 personas que están sentados en pupitres que lo escuchan y le hablan y está trabajando, también ampliar el criterio para, una consideración básica pero hoy por hoy bastante diluida, que es que el tiempo del trabajo del docente no es solamente ese. Es elemental y sin embargo hay que decirlo. Bueno, como Sherlock Holmes a Watson todo el tiempo lo decía, y los casos se resolvían con lo elemental. Es elemental, pero parece que hay que decirlo, porque cuando uno se encuentra diciendo lo mal pagado que está el trabajo docente, la pregunta que suele aparecer, o que muchas veces aparece inmediatamente a continuación, ¿y eso por cuántas horas? Suponiendo que las horas de trabajo, la pregunta es ¿cuántas horas frente a clase? Ni la preparación de clases ni la formación forma parte del trabajo. Exactamente, esa escena de trabajo que probablemente transcurra en la mesa de un café, donde yo he visto, me acuerdo, uno de los cafés que yo frecuento, que es La Orquídea, dejó de venir tanto con la prohibición de fumar, pero a mí me gustaba verlo, una profesora de matemática, horas corrigiendo el examen. En otra mesa yo la veía. Y en la otra mesa estaba yo preparando clases de literatura. Preparación, corrección, formación. ¿Dónde y cuándo, en qué tiempo y en qué lugar se supone que aprendemos lo que enseñamos? Salvo que se suponga, pero sería una concepción precaria, que uno se formó durante 5 años, desde los 17 hasta los 22, y lo que hace el resto de su vida es impartir los saberes adquiridos en esos 5 años. Obviamente no es así. De manera que, ¿dónde y cuándo suponen que uno sigue leyendo? En esa formación que vos enfatizás, y que nos parece crucial a nosotros, ¿no? Uh-huh. En el caso de los profesores, tanto de cualquier nivel de la enseñanza, ¿qué lugar le darías vos a las prácticas intersubjetivas de los docentes en la formación? Porque normalmente la palabra formación se usa para hablar de que el docente tiene que leer en la casa, pero la interacción social dentro de la profesión con otros colegas, ¿qué lugar juega en la formación para vos? Esto es una cuestión para mí porque es una de mis zonas más débiles, de mis límites personales. Ahí donde yo creo que tengo mucho que corregir en mí. Porque sé que eso es muy importante, lo sé y lo pongo en práctica. Y no es lo que... Cuando jugaba al fútbol yo era arquero, a veces lo tiendo a pensar por ese lado. Porque en principio, y lo admito, porque lo acabo de hacer, porque efectivamente es una limitación mía y algo que yo tengo que revisar, estar atento y criticarme una y otra vez, porque inmediatamente ¿a qué me remití yo mismo recién? A uno solo en una mesa de café preparando, a otra sola en su mesa de café corrigiendo. Me nace eso y yo sé que no es así, y en mi propia práctica contrarresto eso, porque sé que no es así. En uno de los colegios de secundarios en los que yo trabajé hace muchos años, había reuniones de área semanales y reuniones de toda la planta docente del colegio, una mensual, para saber en qué estaban los demás. Porque si no es una perspectiva que solo tiene el estudiante. A veces, exagerando un poco, pero decía que esa perspectiva abarcativa, por ejemplo, donde yo trabajo, en la Facultad de Filosofía y Letras, la tienen en la fotocopiadora, cuando se fotocopiaba todo, y en Back Pancho, el bar de enfrente. Porque se sabe todo, los horarios de todos, quién entra, quién sale, cuándo se da una materia, cuándo se da la otra, pues todos vamos a tomar un café antes o después. Y en la fotocopiadora, cuando se fotocopiaba todo, eran los que por ahí vos ibas y decís, mira, voy a dejar este artículo de Barthes sobre Flaubert. Te decía, en francés está dando Madame Bovary.
Qué bueno, todo después en clase preguntaba, ¿hay alguien acá está cruzando francesa? Sí, yo, porque acá vamos a ver este artículo de Barthes sobre Flaubert y ustedes están viendo Madame Bovary, ¿no? Sí, sí. Porque o lo reponía el estudiante, o más bien está apareciendo en este comentario que por ahí, estoy exagerando, pero un poco. Que dice, ¿quién tiene la perspectiva que permite cruzar no solo ya el trabajo y las reuniones de trabajo que hacemos al interior de cada una de las cátedras, sino estos cruces posibles de qué estás dando y qué están dando los compañeros de otras materias? A veces se pueden marcar institucionalmente y a veces surge la propia dinámica de que todos nos conocemos y finalmente nos vemos y hablamos. El otro día en una clase en la facultad mencioné algo que puede ser obvio, pero a los estudiantes los impactó, porque uno le ve las caras. Que es que yo, del titular de literatura alemana, de la titular de literatura argentina la 2, y de la otra titular de Argentina 1, y de la otra cátedra de Argentina 1, y del que da brasileña y portuguesa, nos conocemos hace 30 años porque éramos estudiantes, en la misma época. Hicieron así. Porque vieron cómo son los jóvenes, ven un viejo y creen que fue viejo siempre. Pero bueno, no. Entonces el desplazamiento de, no, claro, yo tuve 20 años y estaba sentado ahí, y el que ahora está en alemana también estaba sentado ahí. Y la que ahora da problema en literatura latinoamericana estaba sentada un poco más atrás, y nos conocimos hace 30 años porque somos compañeros, primero hemos sido compañeros de cursada. Y dije, quizás vos un día des esta materia y él de Argentina, y nos conocemos, con lo cual en principio están dadas las condiciones más allá de instrumentaciones institucionales, de las que suelo tener más bien reservas, de interactuar. Pero, le voy a poner un pero. ¿Cómo lo digo sin decirlo mal? Pero como es una de mis zonas más débiles y fallidas, lo voy a decir mal. Con las reuniones se pierde mucho tiempo también, ¿eh? Y yo me siento muy mal con la pérdida de tiempo. Una vez, otra vez, voy a exagerar, pero la exageración. Primera reunión de cátedra en febrero o marzo. Dije, no nos preguntemos cómo estamos, porque nos vamos a contar las vacaciones. Se nos va a ir una hora. Lleguemos y empecemos. Pero ves ahí, me sale el individualista que asumo que soy. Me sale el individualista, es un defecto. Por eso el arquero es un defecto. Pero quizás en el defecto algo que digo puede haber. Quiero decir, hay una parte de sentarse a leer, en literatura estoy hablando ahora. Hay una parte que es en las reuniones, en el intercambio, en generar espacio de discusión, sí, y asumo que es una debilidad mía esa parte. Pero hay una parte que es a solas, sentarse a estudiar. Sentarse a estudiar. Yo cuando salgo de una reunión de 3 horas, lo que siento es que tengo que recuperar el tiempo de no lectura. No que hoy ya trabajé mucho y ya está. Pero son defectos. Hablando de esto de la discusión, que vos hablás del grupo, de cátedra o entre cátedra eventualmente, digamos, pero hay un problema en el mundo educativo, o por lo menos está en discusión, la discusión. O sea, ¿qué lugar ocupa en tu práctica desde el punto de vista pedagógico la discusión con los estudiantes? Y en general, ¿cuáles son las condiciones para que una discusión pueda funcionar, habida cuenta de que hoy, dentro y fuera de las aulas, hay temas muy graves o no todavía en discusión, o algunos creen ya terminado? Esto es un tema muy complejo en su totalidad, así que abarcarlo enfrentarlo como quiera. Pero ¿en qué estás pensando vos, por ejemplo? Cuando decís hay temas muy graves que... Estoy pensando en cuestiones que hemos creído nosotros desde la perspectiva nacional y popular, para llamarlo de alguna manera, o popular, o lo que sea, clausurados, y que en realidad no están clausurados, ¿no? O como a vos alguien te preguntó en una de las entrevistas, te dijo, no, pero hay cosas clausuradas. Por ejemplo, en Alemania está clausurada la discusión sobre el Holocausto, y vos le dijiste, no. Una cosa es que esté clausurado como dato histórico que el Holocausto existe, y otra cosa es el significado del Holocausto en la historia de Alemania. A eso me refiero, que no está clausurado. No, y
Sí, por suerte para mí estoy todavía de acuerdo con eso que dije y lo puedo retomar, porque hay una dimensión efectivamente del orden de la constatación. Los campos están ahí, los campos de exterminio están ahí, las cámaras estaban ahí, y hay sobrevivientes que dieron cuenta de lo que ahí pasó. Eso se puede dar por probado. Entonces ahí ya estamos en otro orden que ni siquiera digamos, ahí no habría que hablar de discusión en el sentido de la idea de debate, o de debate conceptual, ahí ya es del orden de verdad o mentira. Si hay testigos, si hay huellas materiales y está absolutamente probado, lo que se contrapone, la negación de eso es una mentira, no es un debate conceptual. Sería el equivalente en nuestro país el negacionismo. Sí, que yo me niego justamente a darle exactamente ese nombre. Está bien. Porque corresponde a eso otro. Pero eso bueno, es otra discusión. Lo entiendo y ya sé que está, pero ya que lo mencionamos, igual retomamos a lo que habías planteado antes. Tengo yo una cierta postura con respecto a trasladar o no trasladar palabras. Porque algunas palabras creo que algunas se pueden trasladar y eso resulta muy iluminador, y algunas tienen un sentido muy específico. O sea, por ejemplo, entendiendo a lo que vos apuntas. Por ejemplo, lo que hace la actual vicepresidenta de la Nación no es lo que hicieron quienes decían los campos de exterminio del nazismo no existieron, es un invento. No es eso lo que hace. Lo que hace me parece deplorable, con eso ya está dicho. Pero no es lo mismo. No dice que no hubo, sino que estuvo bien. No dice que no hubo. No dice no hubo, en la ESMA no pasó nada, se formaban marineros y ahí no hubo detenidos. No dice eso. No dice no hubo vuelos de la muerte y las denuncias son falsas y el arrepentido inventa. No dice eso. Dice cosas espantosas que nos llaman a la reacción y a la discusión. Quiero decir, no estoy ni atenuando ni mejorando lo que dijo, estoy distinguiendo lo que es, a lo que se le llamó negacionismo en sentido estricto, que es quienes dijeron, no hubo campo de exterminio, no hicimos nada ni con los 6 millones de judíos, ni con los otros 4 millones que también murieron en los campos. Negacionismo es eso. Entonces, puede ser problemático trasladar la palabra en el sentido de suponer que lo que están haciendo es negar lo que pasó, entonces damos mal la discusión. De hecho, la estábamos dando mal. Porque lo que estaban haciendo y lo que están haciendo no es negar lo que pasó, es otra cosa. Eventualmente más oscura, pero es otra cosa. En este celo de las palabras, pero me dedico a la literatura, así que entenderán que tenga celo con las palabras. Para mí es tirarle gas. Para mí es tirarle gas lacrimógeno. Ya digo que no es un problema solo de la literatura. Yo digo, en mis las ciencias sociales, nosotros que somos de las ciencias sociales, claro, el uso de términos que se transfieren de un campo al otro con una total irresponsabilidad es sumamente discutible. Usar la palabra resiliencia, que es del mundo de la biología en el campo de las ciencias sociales, hoy es una cuestión totalmente discutible. Estamos de acuerdo entonces. Yo gaseado no lo usaría más que para aquello de lo que estábamos hablando. Lo otro es un espanto, es repudiable, es abominable, hay que denunciarlo y yo me ubico inmediatamente en la lucha contra el estado de cosas, en la represión que se da en la Argentina y la validación de ciertas formas represivas que ocurren en la Argentina hoy. Para mí, gasear a alguien es otra cosa. El policía autoritario, prepotente, que le tira gas lacrimógeno en la cara a una nena, repudio absoluto y ya les digo, vamos a protestar, nos levantamos ya mismo, me sumo a esa protesta y me sumo a esa lucha. Estoy hablando de las palabras. Entonces, volviendo, sí. Sobre la discusión, la naturaleza de la discusión. Sí, porque lo he mencionado ya, porque claro, es la fantasía, a mí me gusta mucho discutir y la fantasía la fantasía de ganar la discusión es que quede clausurada. Pero es una fantasía de ganador de discusión. Sí, que puede provenir del boxeo, no sé, cuando el otro ya no se levanta, que al mismo tiempo es relativo, porque los boxeadores no quieren que el otro no se levante más, quieren que no se levante en los 10 segundos que necesitan para ganar. Después quieren que se levante, no quieren matar a nadie. Ni los boxeadores más salvajes
quieren que el otro vaya al hospital, lo quieren noquear 10 segundos, que es lo que necesitan para ganar. Pero entiendo la fantasía de ya está. Pero son fantasías. Y aun cuando en una situación, en una discusión, en un debate, en esa pulseada de argumentos, el argumento de alguien prevalece, y puede prevalecer en un momento y se reabre en otro, y alguien entra en otro momento desde otro lado, y un debate puede haberse cerrado en un momento y se reabre en otro. Y la idea de que un debate, un campo de discusión esté cerrado, definitivamente, insisto, la asigno a lo que puede ser mis propias fantasías del que discute. Pero es una fantasía, las discusiones se abren, se cierran, se reabren. La idea de no discutir algo más porque ya está discutido, ¿Y cómo esta apertura, este no cierre definitivo, lo hace jugar en tu proceso de enseñanza? Mirá, te diría al revés, que es al revés. Yo aprendí esto en la enseñanza. Cuando yo no era profesor, lo que pasa es que soy profesor desde los 23 años y tengo 57, o sea que mucho tiempo, más de la mitad de mi vida. Pero todavía me acuerdo de cuando no era profesor y discutía, cuando era estudiante discutía, cuando era hijo y discutía con mi papá, esa era muy típica, discusión política, etc. Cotejar a cómo discutía yo y las ideas que tengo hoy, les debo todo a la docencia. A las escenas de la enseñanza. O sea que para mí es al revés. No es esta idea que tengo de una discusión, cómo se reabre o cómo no se abre, por qué se clausura o no se clausura, no es que la tengo que llevar a la enseñanza, la tomé de la enseñanza. Que fue por lo pronto la primera... Bueno, pero que vos la hayas tomado no significa sí. que no tenga un modo peculiar de ponerla en juego en el acto tuyo de enseñar. Sí. Y que el devenir de tu proceso como profesor dé lugar a cambiar tu propia mirada de la discusión, digamos. Es que, porque como uno ocupa ahí el lugar que ocupa, no discutís como discutís con un amigo, con una vicepresidente o con... Eso es el profesor. No solo en relación al lugar del poder que el profesor ocupa en tanto que profesor, no solamente por una cuestión de relaciones de poder, aunque también, sino que estás ahí para enseñar y para que los estudiantes aprendan en la dinámica que podemos desarrollar, pero por lo pronto la función es esa. Fue la circunstancia en la que por primera vez conté con la posibilidad de sacar lo que en términos metafóricos de una discusión sería el ancho de espada, también con la fantasía de con esto ya está, y guardármelo, porque me habría servido para ganar la discusión, pero habría sido contraproducente desde el punto de vista pedagógico. Cerrar la discusión, cerrar en los sentidos que estábamos diciendo, en ese momento, cerrarla demasiado pronto desde el punto de vista de la enseñanza no puede ser contraproducente. Porque hay que dejar que eso, hay que darle más espacio a eso, que se desarrolle un poco más, que se abra un poco más, que el estudiante para el caso. Y ahí está el punto. Porque supongamos además que estamos ante una situación que no es de discrepancia de ideas, sino que hay un error conceptual en lo que el estudiante está diciendo, que ya es de otro orden. No de discrepancia de ideas, no de alguien que considera que esto estuvo muy bien, vos pensás que no. No es eso. Es alguien que en el desarrollo de su argumentación o al interior de esa argumentación que está desarrollando se aloja un error conceptual, una categoría que está mal usada. En una discusión mano a mano, en un café, en un programa de tele, en una mesa redonda, ese error es tu ancho de espada o es el 4 de bastos del otro, que juega esa carta, que tiene un error. Y ahí voy, no, eso que está diciendo... Con un estudiante no tenés que hacer eso, pero no solo por no usar el lugar del poder, porque estarías cometiendo un severo error desde el punto de vista de la dinámica de enseñanza y aprendizaje. El estudiante hay que desplegar eso que está desarrollando, para además, en lo posible, que el propio estudiante, los estudiantes, porque los otros también están ahí, siguiendo o no siguiendo lo que el estudiante está planteando, si uno logra que antes de que uno lo diga, el propio estudiante detecte dónde estaba el error y por qué, uno ya lo vio. Si uno logra que sea el propio estudiante, la propia estudiante, quien detecte
que no, que ese concepto no iba y que no era ese. Que esa definición, no sé, ejemplo cualquiera, que esa noción de sujeto no corresponde a ese autor del que está hablando. Porque para ese autor del que está hablando un sujeto no es ese. Entonces, si vos decís, estoy poniendo un ejemplo arbitrario e improvisado, ¿y qué pasa con la noción de inconsciente en Foucault? Bueno, no, está mal porque ahí es una pregunta. La noción de inconsciente en Foucault, el sujeto de Foucault no es ese. Piensa uno como docente. El sujeto freudiano es ese. El sujeto Foucaultiano no es ese. En una mesa redonda vos saltás y decís, eso no es Foucault, estás acá es en un aula, enseñando. Hay que darle lugar a eso, hay que darle lugar para ajustar los conceptos. Si lo desalojás inmediatamente como error, o si traducís eso en una escena de discusión donde el otro se equivocó y vos tenés la razón, ganaste una discusión donde no había que ganarla. Eso fue una de las primeras cosas con las que me encontré de muy chico, en realidad, porque ahora que tengo 57 y veo a los de 23, mi hijo tiene 24, yo ya daba clase en filosofía y letras. Fue que el asunto ahí no era ganar la discusión, que el género no era discusión a ganar, que estábamos en otro género discursivo, que tiene elementos de debate, porque los estudiantes por ahí dicen, no, yo no estoy de acuerdo con ese planteo, ¿por qué? Y el otro le contesta, y sin embargo el género no es discusión. Como cuando yo discutía con mi papá socialismo en un solo país, que lo que quería era ganar la discusión. Me doy cuenta que esa definición te interpela. No es eso, y que incluso uno tiene que reservarse los recursos para ganar la discusión porque no estamos jugando al juego de discutir y ganar la discusión, sino de enseñar y aprender que además no es juego. O sea que vos hablarías de una especie de marco o de lógica de la discusión, sí. Una estructuración de la discusión. Sí. Que no es arbitraria. Específica del aula, ligada al aprendizaje. Exacto. En un aula es distinto a otras escenas. Entonces, la discusión sí es muy favorable y hago todo lo posible para que se genere. Y después el asunto es cómo la recorre uno como docente o cómo acompaña su desarrollo y su transcurso. En el aula, uno como docente, insisto, cerrarla antes de tiempo puede ser un error para la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Y lo otro tiene que ver, no es solo la discusión es una de las variantes del género del diálogo, de la interacción. La clase... Que no toda interacción es una discusión, no, obviamente. Exactamente, alguien puede discutir, alguien puede disentir, que no sea exactamente una discusión, alguien puede disentir, no por desacuerdo con ese punto, sino para aportar, decir, yo este asunto no lo encararía así, sino asá. Entonces no está discutiendo ese enfoque, está aportando otro que le resulta más pertinente o más iluminador o lo que sea. Y después hay quienes agregan cosas, no discuten cosas. Me parece que potenciar y propiciar una dinámica de interacción en la clase es decisivo. Medio como lo del saber también. Me parece que sin eso no funciona casi nada. O sea, si se cae eso, se nos cae casi todo lo otro. Y no es solamente el que cuestiona o el que discute, porque a veces puede haber habido una sobrevaloración de la discusión. De darle una preponderancia al género discusión en las formas del intercambio. Bueno, yo doy esto y ahora viene el debate. Como en el cine debate. Como que no hubiera transmisión de saber en ningún momento. La clase es una discusión nada más. Y acá para nosotros es una discusión a propósito de la apropiación del saber. Sí, pero porque aparte si vos haces con el formato cine-debate, porque con el cine es así, pero no vas a estar discutiendo mientras transcurre la película porque te la perdés. Entonces, primero hay que ver la película y después vamos a debatir lo que vimos. En la clase no es así. Desacuerdo que tengo, lo hablamos hablando de la interacción, porque ahora me doy cuenta que interactúo, una compañera me lo dice, vos haces más de lo que vos crees, en términos del colectivo. Yo me veo tan flojo en eso, pero mi compañera es muy buena persona, para mí me lo dice para tenerme contento. Que es, no comparto lo discutido con colegas, con la modalidad de en una clase de 2 horas dar 1 hora 40 y dejar los últimos 20 minutos, o la última media hora, o la última hora, no importa, para las preguntas. Que sería el formato cine de debate. Primero expongo, cuando termine el debate, supongamos fuera el debate, o
las preguntas, que no, justamente desaloja la instancia de la interacción dialógica durante lo que sería la clase propiamente dicha. La idea de que en la clase propiamente dicha, pongo esto entre comillas porque clase es todo, habla uno solo y solo cuando termina van a poder hablar los otros. Es decir, la clase en sí va a ser un monólogo y después vamos a incorporar otras voces. Y a mi criterio las voces tienen, la apertura a que aparezcan otras voces tiene que estar siempre. Lo comento con colegas, digo, pero si alguien vos das clase de 7 a 9 y a alguien le surge una duda a las 7 y cuarto, ¿de qué le sirve que se la aclares a las 9 menos 10? Arrastró la duda a la clase entera. Si alguien no entiende algo 7 y cuarto, te tiene que preguntar cuando no lo entendió, porque si no, ¿cómo sigue el desarrollo de tu exposición monológica en principio? O si alguien tiene una idea muy buena que uno no tuvo, porque sabe algo que uno no sabe, o porque se acordó de algo que uno no se acordó, asoció con algo, por lo que sea, tiene un aporte. Lo que uno está planteando le suscitó algo. Y uno lo dijo a las 7:30 de la tarde, y si lo va a decir a las 9 menos 10 de la noche, estamos de hecho desalojando ese aporte de la clase misma, porque hablamos 1 hora y 20 más sin ese aporte, al que dejamos para el final. Variantes de lo no dialógico. Si alguien tiene una duda, la duda forma parte de la clase, no viene cuando la exposición terminó. Si alguien tiene algo que aportar, para que sea un aporte, tiene que entrar en el momento en que surge, a partir de lo que uno está diciendo y que motivó esa referencia. Entonces se incorpora a la clase y enriquece la clase. Por eso es tan lindo dar clase, porque no debe haber una sola vez en que uno dé solamente lo que tenía preparado dar. Entiendo que todos preparamos para hablar 2 horas solos, porque el fantasma del docente es que, ese es fantástico. Que 8 y cuarto me termines, quedo sin letra. ¿viste? Y si terminé 8 y cuarto y quedan 45 minutos, ¿qué hago? Entonces estamos preparados para hablar 2 horas. Pero siempre va a sobrar material, por suerte de lo que hemos preparado. Por suerte, porque la clase se abrió a cosas no previstas y se enriqueció con cosas no previstas, que es lo que los estudiantes aportaron. No solo por lo que saben y agregan, o lo que se les ocurre, digo, porque esto puede tener también la falla de inhibir al que no entiende. Inhibir al que no entendió. O sea, el que levanta... pues muchas veces pasa, minuto 10 de la clase, alguien levanta la mano, sí, y dice una idea, genial, que es un aporte brillante, que uno celebra y agrega lo que está exponiendo. Para agregarlo además hay que pensar. Por eso es tan estimulante dar clase, porque uno no lleva lo ya pensado y lo ya sabido. Uno está pensando en escena, como si dijéramos, porque uno empieza a pensar lo que ese estudiante dijo. Y uno repiensa lo que preparó y lo que ya sabía, ahora en algún aspecto lo piensa algunos aspectos los piensa otra vez, porque ahora lo pensamos a partir de ese aporte. El riesgo ahí es porque muchas veces hay una cuestión competitiva entre los estudiantes, que es que inhiba a los compañeros cuando alguien no tiene una idea brillante para aportar, o presumiblemente brillante, sino algo que no entendió. No entendió cómo, después de que uno dijo, esto no tiene que ver con lo que dice Bakhtin, y el docente dice, sí, qué bueno, qué buena conexión, y cómo alguien por ahí se siente inhibido y dice, yo no tengo ninguna conexión brillante para hacer, tengo algo que no entendí. Que no se vea inhibido o desalentado, es algo que como docentes habremos vivido, porque es fácil de detectar, me parece a mí, que es que cuando la clase termina, esos estudiantes que arrastran esa duda se acercan a preguntarnos en el pasillo. Sí. Che, mirá, hay algo que no me quedó claro. Y dije, claro, es que la inhibición no es con el docente, es con los compañeros. Sí. Si fuese con el docente, no nos lo preguntaría después de la clase tampoco, no nos lo preguntaría en el pasillo tampoco, seguimos siendo los mismos docentes que dentro del aula. Es con los compañeros, yo lo suelo plantear en clase para que estemos todos. Y decir, y tienen razón, les digo, porque ustedes son unos hijos de puta con el que no entiende. No pongan cara. Cuando pregunta el que no entiende, no pongan cara. Porque la clase se enriquece, si no está también la idea de que se enriquece con el que tuvo una idea. El que no entendió,
ponernos a todos, primero que cuando alguien pregunta algo porque no lo entendió, le resultó confuso, no le queda claro tal concepto, suele abrir la perspectiva porque uno ve las caras, porque vos ves las caras, del que creía que había entendido y ahora descubre que no había entendido, gracias al que preguntó. O el que creía que había entendido menos de lo que en realidad se podía, nadie entiende todo, no hay un todo para entender. Pero alguien que venía entendiendo, pero gracias al que no entendió ve que hay cosas que se podía entender más y mejor. Gracias al que preguntó y el estímulo para el docente. Hace poco lo mencioné en una reunión de pedagogos. Levanta la mano estudiante y me dice, no entendí esto último que explicaste. Para mí yo lo había explicado. Perfecto. No sé si muy bien, pero lo mejor que yo puedo. ¿Cómo no pudo? Y a la vez que le vas a decir, lo expliqué re bien, no entendió, o sea, no lo expliqué re bien. O lo expliqué re bien, pero no acá, no en este caso. Hay que buscar otra manera de explicarlo. Vamos a buscar otra manera de explicarlo. Y esa búsqueda, ese merodeo de yo le entré por acá, quizás si le entramos por acá, es otra explicación también atendible. A ver, probemos uno mismo, pensando, digo para enfáticamente reivindicar que también son aportes al desarrollo del conocimiento en la clase, el que tiene una duda, el que no entendió, el que... Abrir esa interacción lo más posible desde el primer minuto. Yo te escuché, como empezamos a hablar de la naturaleza de la discusión, el peso, la significación relevante que vos das a la argumentación en un campo de una discusión, debate, ¿no? Los argumentos tienen un modo de producirse que son finalmente lo que da lugar a legitimar la clase y la adquisición de conocimiento. La pregunta es esta. ¿Cómo se plantea hoy para vos, en la sociedad en general, pero en particular en el campo educativo, lo contraargumental que es la posverdad? Que no se sostiene por argumentos, sino por creencias inmediatas de información. ¿Cómo vos ves ese problema? Porque a nosotros nos preocupa mucho su incidencia, tarde o temprano, su consecuencia para la propia actividad educativa, ¿no? Es que, otra vez, si eso se instalara por completo, casi que lo que hacemos pierde razón de ser. Pierde razón de ser. Porque ninguno de los términos, de los conceptos que hemos invocado en esta conversación como valiosos, siguen siendo valiosos si se instala esa formulación. Curiosidad, conocimiento, argumentación, fundamentación, inquietud, duda. Todo eso deja de importar. Porque en los términos de la posverdad ni siquiera hay una creencia. Porque la idea de creencias, incluso pensándola en la tradición de Nietzsche, para pensarlo desde ahí, por ejemplo, tiene que haber un efecto de verdad para que haya creencia. Y que incluso la mentira, bueno, por lo pronto y muy rápidamente, para decir algo así muy puntual, si se instalara la posverdad, los nazis habrían salido airosos de Nuremberg. Nuremberg existió porque todavía el criterio de que la verdad importa y contrarrestar las mentiras con verdades tiene sentido. Bueno, regía. Si eso no rige, no hay Nuremberg. Por poner un caso paradigmático de algo que surgió en esta conversación, porque según yo entiendo, en términos de posverdad ya ni siquiera es el efecto de verdad para hacer creer. Es la determinación a priori de creer, por lo cual ni siquiera sería creer, porque es una posición tomada previamente. Si no, sería una mentira que alguien cree. Mentir para que el otro crea, eso ya existía desde antes, no es posverdad. Hacer pasar la mentira por verdad para hacerle creer a tal o a cual, o a muchos, algo que en realidad es mentira, eso ya existía. Donde se supone que nos colocaría la noción de posverdad en un plano en el que ya no importa si es verdad o mentira. No importa. Por lo tanto, la adhesión o no adhesión ni siquiera correspondería a la creencia en el sentido genuino de la palabra. Es una voluntad de creer, una voluntad, una determinación a creer. Que es, como yo odio esta fuerza política,
Por afinidad Por- emotiva. Sí, todo lo que me digan contra ellos lo voy a creer. Pero porque tengo decidido creerlo. O sea, eso ni siquiera es la creencia de la persuasión, ni siquiera es engaño. El engaño todavía corresponde al paradigma de la verdad y la mentira. Cuando triunfa la mentira, ha habido un engaño. Cuando alguien todo lo que le digan que sea en contra de tal, lo va a dar por bueno, lo va a dar por válido, porque ya lo tiene decidido, porque le permite ejercer su práctica de denostar, de defenestrar, de descargar rencor. Ni siquiera es del orden de la creencia. Eso vacía por completo. Sí, total. Ahora, hay dos aspectos a este respecto que a mí me interesa saber tu opinión. Una es si vos no ves que en algún sentido hay condiciones que posibilitan que la posverdad se instale en nuestra sociedad. Desde el punto de vista de lo que nos toca a nosotros en el mundo educativo, uno puede pensar quizás que las estructuras, las organizaciones, la sistematicidad, el dispositivo educativo junto con otro dispositivo han tenido o tienen modos de funcionamiento que no facilitan la actividad argumentativa que es el antídoto a la posverdad. Esa es una. Claro. Y la otra, si vos ves que el malestar social, muy agudo en este momento por las razones que conocemos, no es también, en un cierto sentido, una condición para que se instale la posverdad. De atrás para adelante, sí, sin dudas. Hay condiciones de malestar social y hay la transformación que sabemos que se vienen produciendo, las transformaciones tecnológicas en las formas de comunicación y de circulación de los discursos, de los textos, de las narraciones. La transformación es aceleradísima, muy intensa, tiene muchísimos aspectos ventajosos y otros claramente no. Otros claramente son muy desventajosos. Entonces son condiciones sociales de malestar, donde una zona del rencor que caracterizamos recién no es el encono de la disidencia ideológica, que no teniendo la capacidad tales o cuales personas de desarrollar esa disidencia ideológica por la vía de la argumentación y el debate, lo resuelven en la agresión. Y otro es un malestar acumulado con los efectos de rencor correspondientes cuando amplios sectores de la población durante mucho tiempo se han visto y se siguen viendo descuidados y desconsiderados. O sea que son dos modulaciones distintas del rencor y la reacción que uno puede tener con uno y con otro no es la misma. Sí, lo que pasó durante la pandemia y sobre todo qué clase de discursos acompañaron. Tomemos las medidas que hubo que tomar. Después tenemos una discusión, que yo no estoy capacitado para darla, de cuáles había que tomar y cuáles podrían no haberse tomado. Consideremos, yo esa discusión no estoy capacitado para darla, pues no soy sanitarista. Tomemos las que hubo que tomar, consideremos las que hubo que tomar, porque yo no soy sanitarista, pero sí soy analista de discurso. Entonces, las que hubo que tomar, sí puedo hablar de los discursos que acompañaron esas medidas. Y algunos fueron fuertemente desafortunados, en un periodo de malestar razonablemente agudo, desestimar ese malestar, hostigar ese malestar, ocurrió y hay mucho por revisar y por autocriticar en ese sentido. Sí. A la vez, sí, estoy convencido, porque soy docente, que el espacio educativo es un espacio privilegiado para contrarrestar esos dispositivos, porque su lógica intrínseca es la opuesta. Porque así como en la posverdad, si es verdad o no es verdad, en realidad ya no importa, insisto que es la diferencia entiendo que es la diferencia respecto de algo que ya existía. Mentir o no mentir ya existía, que no importe. Un desplazamiento más bien cínico, donde eso ya no importa. Y las creencias están tomadas desde antes, y pase lo que pase y diga lo que diga. Voy a decir algo, voy a intercalar algo. Por momentos digo, hay que enseñar fútbol en los colegios. Que sean fanáticos de un equipo, cualquiera, y elijan un enemigo. Y que toda esa tendencia de dicotomía esquemática, y todo lo mío lo voy a defender, y al otro no le voy a reconocer nunca nada, la canalicen por ahí. Que finalmente, porque yo públicamente no voy a decir ni que Francescoli jugaba bien. No lo voy a decir públicamente.
¿Por qué? Porque no le quiero reconocer nada. Yo voy a decir que nunca un equipo de gimnasia llegó a ser campeón, no importa lo que diga. El fútbol no es eso, y del fútbol también se puede argumentar, y en el fútbol también se puede razonar, y está muy bien, y uno también puede razonar, pero hay una parte de la obstinación de la antinomia. Bilardista contra menotista es un debate que supone cierto argumento, no es solamente... Exactamente. Por lo tanto, sí hay argumentación. No es cierto que en el fútbol no quepa la argumentación y uno mismo la practica. Líbero, stopper o marca en línea y achique, eso es una discusión conceptual que tiene su fundamentación. Pero digo, la parte no fundamentada, mejor canalizarla por ahí, que es más inocuo. Y no pensar la realidad social de esa manera, no pensar la escena política de esa manera, que es que ya tengo decidido que voy a bancar lo propio, sea lo que sea y pase lo que pase, y ya tengo decidido que voy a hostigar lo ajeno, además dicotómicamente lo propio es solo uno y lo ajeno es una sola cosa, con lo cual la idea de un espacio de diversidad de posiciones y perspectivas, diversidad, donde puede haber distintas formas de desacuerdo y distintos grados de desacuerdo. Aparece un acá donde todo está bien y un allá donde todo va a ser hostigado. Digan lo que digan, pase lo que pase. Bueno, mejor canalizar eso en una antinomia futbolística que finalmente es inocuo. Y que eso ayude a pensar políticamente en términos por fuera de esta antinomia, esta tendencia a la antinomia tan reducida. Si uno volviera a la escuela secundaria, a los adolescentes actuales, estamos diciendo que el antídoto, en tu palabra, principal a la posverdad es la argumentación. ¿Cómo interpretás vos la actual situación del vínculo docente-alumno en la escuela media argentina? No importa que sea de este año o del anterior. ¿Qué hay de una crisis que frena la posibilidad de generalizar ambientes de discusión, de argumentación, de curiosidad, como decís vos, y que hay una cosa de resistencia y de cierre, lo cual es muy serio, además de la cuestión social respecto a la escuela, ¿no? Yo no doy clase en escuela media desde hace años, pero sí, como dijeron ustedes, formo a quienes van a dar clase ahí. Y periódicamente sí tengo ocasión de visitar escuelas secundarias. Claro que no es lo mismo, porque cuando estoy ahí soy el que vino de visita, no soy el docente y no tengo la dinámica del curso. Estoy en una escena singular que es, vino de visita el escritor cuya novela estamos viendo, supongamos, o dimos en cuarto. Pero voy a escuela secundaria. Estuve en el Colegio Nacional de La Plata hace un mes, justamente. Yo fui docente del Colegio Nacional de La Plata. Ahí estuve en la calle 7. En uno, estuviste en uno, el Nacional de La Plata perdón, está en uno. A las 7 me fui después, porque después fui a la jornada pedagógica que hiciste antes, a la universidad. Estuve en la calle 1, me asomé después al estadio de estudiantes también, te voy a decir, pero sí, estaba ahí. Quiero decir... Y almorzaste almorzaste en el estadio, me dijeron. Sí, se te contaron. Si Gimnasia pone el restaurante voy a ir también, no estoy tomando posición. No, yo estoy en contra del asunto de ¿cómo se llama? De la Brujita Verón y la privatización. No. Pero, lo cierto, estuve en ese colegio como estuve en otros, pero pongo un límite a lo que voy a decir, no tengo una práctica docente cotidiana en escuela media hoy. Sí hablo con docentes. Diría en principio dos cosas muy generales, pero que quisiera enfatizar. Una, eso que se llama teléfono, y que no es un teléfono, o contiene un teléfono, pero no es solamente un teléfono, es varias cosas. Una de las cosas que es un televisor portátil. Y de hecho los estudiantes en general, y todo el mundo, no solo los estudiantes, lo utilizan mucho más como televisor que como teléfono. O sea, es poco lo que hacen de llamar a alguien y ponerse a conversar. Y mucho de mirar imágenes, o sea, televisor. No, la idea de que los estudiantes prendan el televisor y se pongan a mirar televisión en clase a mí no me parece buena. Es más, me sorprende que sea aceptada. Que esté naturalizadamente aceptada la alternativa de que un estudiante, mientras el docente da clase, se ponga a mirar la tele. Porque lo que están haciendo es mirar televisión. En la clase y durante la clase. Lo digo porque hay como un corrimiento terminológico, que es que al llamarle teléfono, y el teléfono es una herramienta de comunicación y tienen que estar, o se pretende que estén comunicados por si pasa algo con los padres, ahí hay un corrimiento y una distorsión. No, eso que están usando en ese momento no es un teléfono, aunque contenga un teléfono y aunque se llame teléfono, es un televisor.
porque transmite imágenes visuales a distancia. Es un televisor. Lo que están haciendo el problema no es que tengan un teléfono en la clase. Y si los padres los van a poder llamar, no los van a poder llamar. Porque lo que están prendiendo es un televisor en clase. Me parece bastante elemental. No tienen que estar mirando la televisión. No pueden mirar televisión mientras el docente da clase. Si se aburren, que hagan lo que hemos hecho todos cuando nos aburríamos en clase. Divagar, flotar, no sé, poner cara y estar, colgarnos. Que la institución admita. Porque finalmente cuando uno se colgaba en la clase, y si uno en alguna clase por abajo del pupitre pellizcaba el gráfico y leía un cachito, estábamos en falta y lo sabíamos. La institución no avalaba eso que estábamos haciendo. No concibo que las instituciones educativas avalen que los estudiantes miren la tele mientras el docente da clase. Porque, insisto, está trampeada la formulación. No, bueno, tienen que tener un teléfono porque si lo llaman, si no lo usan para que lo llamen, ni lo usan para llamar. Lo usan como telégrafo, se están escribiendo a distancia, o como un televisor. No, el televisor en clase no. Me acuerdo en otro colegio, en otro momento. Nos quedamos charlando con los docentes, habíamos dado una charla con otros colegas. Y yo le digo una pregunta, si un estudiante saca el olé en clase, ¿se puede? ¿Permiten? No, me dice, ¿cómo va a sacar el olé? Durante la clase no puede ponerse a leer el olé. Pero le permitís que lo lea en el dispositivo. En la computadora se lo dejas leer. Le digo, entonces, ¿qué tienen? ¿Un problema contra el papel? No contra la lectura del olé en clase. Porque la lectura del olé en clase la están permitiendo. Lo que no están permitiendo es el papel, que es un problema con el papel. Porque el estudiante, en su computadora, que le llaman teléfono, abre el olé, lo lee y se lo permiten. Permitan en el papel también, entonces. No discriminen a los que leemos en papel. Dejale desplegar el diario en clase. ¿Por qué a uno se lo permitís y a otro no? Porque no es un teléfono en ese momento, ese dispositivo no es un teléfono por si lo llaman los padres. Es una computadora donde está leyendo otras cosas. ¿Se les deja leer otras cosas en clase? ¿El olé? ¿O el New York Review? No. Bueno, lo mismo. Es tan básico que es raro que no estén tomadas las medidas al respecto desde hace mucho. Que no miren la tele en clase. Recién ahora estamos reaccionando. Recién ahora docentes e instituciones estamos reaccionando ante ese estado de cosas. Eso, punto uno. Punto dos, creo que ha habido, porque eso lo llegué a vivir en los años en que yo daba clase, y no sé si un poco antes aún siendo yo estudiante, una cierta precipitación ahora a debatir. Entonces damos 6 minutos de Freud y abrimos el debate. Bueno, pero no falta para debatir. Nos falta conocimiento. Una cierta precipitación a que cada uno elabore que está muy bien que cada uno elabore. Que cada uno elabore su propia perspectiva, que cada uno elabore sus críticas, que cada uno... Está muy bien. Lo que me pregunto si por momentos no nos hemos precipitado. Y para dar una discusión sobre ciertas materias hay que conocer bastante bien la materia primero. Y darle un tiempo a ver qué dice esa teoría, ese autor, qué es lo que aporta ese texto. Primero, como uno hace al enseñar también. Das una teoría literaria. Yo enseño varias cosas. Una es teoría literaria. Damos tal enfoque teórico que ha recibido tales y cuales críticas y falla acá, acá y acá. Primero exponés cómo funciona, cuáles son sus fundamentos, cuál es la argumentación que lo sostiene. Entender su lógica, entender a qué apunta, qué se propone y qué plantea. Cuando eso está claro, vos podés abrir la discusión. Precipitarse a discutir es la diferencia, yo lo tengo también, yo mismo no sé muy bien si siempre lo cuido adecuadamente, que es desplegar un análisis no es lo mismo que opinar. Yo no estoy seguro de haber opinado nunca sobre nada. Capaz que alguna vez sí, porque como hablo mucho. Otro defecto. Elaborar un análisis crítico no es lo mismo que opinar. Y los debates convendrían en el ámbito educativo, en un espacio de enseñanza y aprendizaje. Los debates tienen que transcurrir en términos de análisis crítico, que no es lo mismo que opinión, en el sentido que la opinión es algo
más subjetivizado, más personal, si se quiere, más intuitivo y más de reacción. Me parece que lo que hay que promover son elaboraciones. El famoso pensamiento crítico del que tanto se habla no es leer 3 páginas y criticar. Me parece que se subestimó o se puede haber subestimado. Quiero ser cuidadoso. Estas serían las únicas razones para, pues yo creo que no para vos, pero sería interesante que lo dijeras. El por qué la no implicación de los estudiantes en las escuelas. Mira, tiendo a decir 2 cosas. Quiero redondear una cosita de lo anterior y algo sobre específicamente eso. La adquisición de las destrezas de la argumentación me parece que no provienen de una sola cosa, pero yo haría hincapié en esto. No tanto en pasar rápidamente a la elaboración de los argumentos propios, no pasar demasiado, no digo no dar lugar, obviamente sí, no pasar demasiado rápido la elaboración de argumentos propios, que es ¿qué pienso yo de Hegel? ¿Qué piensa Hegel? ¿Qué piensa Hegel? Que pensó mejor que uno, y después, claro que hay que ver qué piensa uno de lo que pensó Hegel, pero si lo que piensa uno llega demasiado rápido, si pasamos al qué piensa uno demasiado rápido, no le hemos dado suficiente espacio al conocimiento de lo que piensa Hegel. Eso no quiere decir que después la recepción sea pasiva o no pensemos algo al respecto. Estoy diciendo tiempos y precipitación, en el sentido de que, a mi manera de ver, pero estarán de acuerdo, quiero creer, el modo de adquirir las destrezas de la argumentación es el estudio detenido de la argumentación de los que han argumentado muy bien. Acá están los textos, vamos a estudiar qué dicen, cómo lo argumentan, cómo lo sostiene, si lo demuestra o no lo demuestra, a veces no es del orden de la demostración, a veces hay otro orden de validación de la postura que se asume. Estudiar estrategias de argumentación. Te hago un pequeño comentario. Es otro problema del campo educativo, crucial hoy. No existe una habilidad argumental. Se argumenta en términos de adquisición del argumento mientras debatís o mientras lees y estudias a alguien. No hay una habilidad que tenés que cultivar como si fuera una planta. Bueno, el campo educativo sostiene eso. ¿Cómo lo hacen? Hay grandes escritores, grandes ensayistas que han argumentado muy bien. Y no todos del mismo modo. Hay ensayistas más positivistas, hay ensayistas más metodológicos, hay ensayistas más del orden de la estrategia retórica. ¿Cómo lo hace cada uno? ¿Cómo argumenta Borges cuando argumenta? Si le vamos a llamar argumento. ¿Y Martínez Estrada qué hace? ¿Y Mallea qué hace? Digo, del campo de escritores argentinos. Pero podemos ir a donde se nos ocurra, a donde nos propongamos ir, y en cada caso ver estrategias de argumentación y aprenderlas. Y eso es formativo para las propias destrezas de argumentación, a las que se llegará también. Una y otra vez se llegará, pero el problema es llegar demasiado rápido a, bueno, te digo lo que pienso yo. La adquisición de estrategias de argumentación la obtenemos leyendo y viendo cómo hacen, que es como adquirimos habilidades o estrategias narrativas, leyendo narradores y viendo cómo lo hacen. Y los cineastas ven cine y se preguntan cómo lo hace, qué hizo. Textos argumentativos y ver qué hacen, porque no hacen todo lo mismo, y todos pueden ser brillantes, y no hacen todo lo mismo. De lo último, con respecto a lo último que planteaste, no es que no piense cosas, pero yo diría, ¿por qué nos implican los estudiantes de escuela media? Hay que preguntárselo a ellos. Hay que hablar con los estudiantes y preguntarles qué les pasa, qué no les pasa, por qué les pasa lo que les pasa, y para no tomar uno la palabra vicariamente y hablar en nombre de, si los tenemos en el aula o fuera del aula, así como me han invitado generosamente a mí, inviten a estudiantes y pregúntenles ¿qué les pasa? Sí, eso es bien importante, ¿no? Sí. Porque el campo educativo sigue siendo el docente que tiene que saber por qué, y no es así el asunto. Es que el actor es el pibe, y el pibe tiene que dar razones. Esto tampoco implica supeditarse, subordinarse, pero es una tendencia también, también la precipitación institucional por la satisfacción garantizada del estudiante, que a menudo reclama protesta porque se aburre, como si
si la función educativa fuese entretener. Claro que si una clase es amena, es mejor como estrategia pedagógica. Y hay que ver si siempre es lo mejor. Cuando digo que contesten los estudiantes es para no hablar por otro. Eso no, tampoco es que hay que dar... Una vez que hablen se les puede contestar también. Se les puede replicar y cuestionar y avanzar. Porque sí creo que hemos todos, uno también, participado un poco de la devaluación del saber y de distintos grados o formas, porque obviamente son condiciones generales de cómo transcurre la vida de todos nosotros, una cierta devaluación del esfuerzo intelectual como esfuerzo. Hay una parte de la satisfacción de la lectura, por ejemplo, que no proviene de una inmediatez del placer en el sentido del entretenimiento. Hay textos que nos cuestan y que en el trabajo de lectura y en el esfuerzo de lectura probablemente eso no sea del orden del entretenimiento y hasta podría ser incluso lo contrario. Esforzado, por momentos duros. Es un esfuerzo. Hay textos que nos exigen un esfuerzo intelectual alto y es un modo de la satisfacción y es un modo del placer que cuesta, que no es del orden de la satisfacción inmediata en el sentido que algo nos gusta y ya, que algo nos entretiene y ya. No estoy desestimando una parte del placer inmediato del entretenimiento, pero es el acceso a ciertos grados y formas del placer que hoy están muy relegados porque la mediación del esfuerzo intelectual se ha tendido a diluir en otra forma de la precipitación, que es que estén rápidamente contentos los estudiantes. Por eso cuando digo darle la palabra, es darle la palabra para discutir, llegado el caso, pero para poder discutir hay que escuchar. Digo, no es ver qué nos quieren decir y obedecer. Porque me parece que sí cristalizó una idea, muchas veces discutiendo con colegas, ¿por qué? Y con colegas cuando el trabajo en la escuela media, cuando yo daba en la escuela media, o ahora aunque yo no dé, pero igual hablo. La idea de darles textos que les gusten a leer. A la hora de elegir qué les damos a leer, hay una parte curricular, pero la idea de vamos a darle esto porque les gusta, me parece que plantea al menos algunos problemas. No estoy diciendo nunca hacerlo. Pero o vamos a usar las tecnologías porque los motiva o porque lo manejan. O sea que hay una tendencia a ratificar lo dado en lugar de incidir sobre la situación. No nos desentendemos de lo que les gusta porque trabajamos con lo que son y con lo que traen. Y lo que traen es lo que saben y lo que traen es lo que les gusta. Pero una cosa es tomarlo en cuenta, porque no habría manera de enseñar, de que haya enseñanza y aprendizaje sin tomarlo en cuenta. Una cosa es no tomarlo en cuenta, que sería muy cuestionable, y otra cosa es atenerse a eso. Tener en cuenta su manera de leer en relación a sus hábitos, a nuevas tecnologías, nuevos dispositivos, es indispensable. Atenerse a eso no es indispensable. Quizás funcionen, pero quizás para algunas cosas que nos proponemos no funcionen. No se trata de desestimar lo que les gusta, pero una parte de la formación tiene que ver con formar un gusto que todavía no tienen. Claro. Si nos atenemos y ratificamos lo que les gusta, engañosamente habremos obtenido logros educativos porque se fueron recontentos y leyeron todo lo que había para leer. No les hemos aportado ni medio metro de enriquecimiento a lo que ya sabían o ya sabían leer. Ampliar sus aptitudes, sus destrezas, las competencias de lectura, ampliarlas, darles herramientas de lectura que no tenían, que no lo sabían, no podían leer esos textos. Muchas veces, poner el caso clásico, muchas veces, damos Borges, no damos Borges, es muy difícil, les cuesta, no, a veces incluso dicen, no pueden, yo no creo que nadie no pueda. Pero además una cosa es que no pueda en marzo, y otra cosa es que no pueda en diciembre, cuando el curso terminó. Y si no puede todavía en diciembre, cuando el curso terminó, una parte grande de la falla es de uno. Uno falló como docente. Si en marzo no, a mí me gusta hacer el chiste, la semana que viene tengo que dar Adorno en la facultad. Es difícil. A mí Vas de Adorno. doy Adorno. Años dando Adorno. Me encanta y sigo estudiando Adorno.
y admiro a los colegas como Silvia Schwarzkopf que saben Adorno tremendamente bien y los leo y doy Adorno. Van a leer el texto, vienen a la clase, ¿entendieron? No. Y yo, mejor, porque eso me abre fuente de trabajo. Si ustedes van, leen Adorno y ya está, ¿yo de qué trabajo? Claro, la dificultad es parte. La dificultad para un docente es el desafío, no el desaliento. ¿Cómo no vamos a dar un texto porque es difícil o porque les cuesta? Si es eso lo que justifica nuestra presencia y nuestra tarea. Claro que Borges es difícil leer Borges. Entonces, ¿dónde si no en la escuela? ¿Con quién si no con el docente? Y me parece que cierta tendencia, yo lo pondría como en complementación, que estén rápidamente satisfechos, que se constituyan rápidamente en debatidores de todo. Como punto de llegada, sí, pero el punto de llegada a veces está muy cerca, demasiado cerca del punto de partida. Ok. Bueno, una última pregunta, porque ya estamos pobres, se nos ha ido el tiempo de una manera extraordinaria. La última pregunta, en la discusión que hoy se hace sobre el rol de los docentes, que es la discusión que en gran medida la encabeza el gobierno, se habla mucho de adoctrinamiento, sobre todo en el campo universitario, pero también fuera del campo universitario. ¿Y por qué y cómo hay que cuestionar la idea de adoctrinamiento? Avanza con la idea de la denigración de la educación, como avanzaron con la idea de la denigración del cine, la denigración de la música, la denigración de la literatura, la denigración del teatro, de la actuación. Denigran. Todo lo que no sea iniciativa empresarial les parece algo deleznable. Por eso no pueden concebir nada que no admita verse traducido a la lógica empresarial. Entonces solo pueden registrar como cine valioso el que rinde plata. Solo pueden registrar como investigación valiosa si el libro lo publica en el mercado. Exactamente. Si no rinde plata, no entienden que pueda haber otro criterio de valor y otra forma de legitimidad y de necesariedad social. Que es que buena parte del mejor cine, el más apreciable, el que más nos enriquece, no es el que da más plata a la hora de que los empresarios decidan dónde ponen la plata para hacer plata, para ganar todavía más plata con el cine o con la literatura, que se gana menos. Por eso no pueden entender una pasión por el fútbol que no pase por el formato empresarial. Exacto. Lo tienen que traducir a empresa. Si no, no ven que eso pueda, cómo seguiría funcionando si no hay empresas haciendo negocios y ganando plata. Al mismo tiempo, la variable económica, claro que no la desestimamos. Es que en realidad es una especie de doble movimiento. Devaluar, denigrar, despreciar y después de financiar. Que es lo que estamos en el torniquete de los dos movimientos. La denigración, la desestimación, la defenestración y después el de financiamiento, que en realidad es complementario, porque de financiamiento no ve que no da plata lo que vos haces. Claro, uno dice, lo comentaba también el otro día, el cine de Leonardo Fabio no funcionaría en esos términos, la literatura de Borges no funciona en esos términos. El sacrificio de Tarkovsky tampoco. No funciona en esos términos. Pero como no tiene ningún problema en despreciar todo eso, no tiene ni el amor propio, no ya del cultivado, sino del que no quiere pasar por bruto. Porque en otro tiempo incluso algunos gobiernos bastante toscos y brutales conservaban el pudor de no pasar por bruto, se armaban una fachada para no pasar vergüenza de lo brutos que eran. Esa vergüenza se está perdiendo. Se dan por brutos explícitamente. Yo he llegado a ver en las redes, ¿qué dice esta señora? Era Marta Argerich, sí, la que había intervenido para decir, pero yo gracias a esta beca pude empezar. Sí. Cuando yo era chico empecé gracias a esta beca. Díganle a esta señora que ahí tenemos un problema que en el fondo son variantes de lo mismo, que hemos perdido la idea de la valoración intrínseca del saber, de ahí a la inhibición, a la pérdida de la inhibición. Pero ahí hay un problema interesante. ¿Cuál es la posición del docente? Porque, a ver,
un profesor, como en tu caso, el mío, nosotros tenemos posiciones, Sí. asumimos puntos de vista. ¿Cómo es la manera de asumir un punto de vista en el campo de la enseñanza-aprendizaje que no sea equivalente al adoctrinamiento? ¿Cómo se puede...? Porque no responde a eso, hay otra vez una tergiversación, que como no despliega un argumento ni admite un contraargumento, porque si interveniste insultan, yo alguna vez intervine sobre esto y lo que recibí fue insultos, que es el modo, en esos registros, ¿no? En esos registros. Tuve un intercambio sobre esto también con un compañero de la facultad, que es Daniel Link. Para que haya adoctrinamiento tiene que haber doctrina. O sea, hay un tipo de relación con el saber. Tiene que haber dogma. Tenés que reducir, cristalizar, fosilizar los saberes en la condición de dogma y transferirlos como tales. Si no, no hay adoctrinamiento posible si el saber no está previamente enquistado en la condición de doctrina o de dogma. Cuando alguien repite los mismos 5 ítems de siempre, de un modelo económico, de una escuela determinada, por otra parte muy desestimada por los estudiosos de la economía, y lo repite una y otra vez, y se para en una tarima como candidato y dice eso, y asume la presidencia en marzo y dice eso, y tiene que explicar el presupuesto el año que viene y otra vez dice eso, eso es un dogma. Eso es un ejemplo, entre otros posibles, de cómo un saber se momifica en dogma, se vuelve rígido, no se cuestiona, no se piensa, no se repiensa, se da automáticamente por autovalidado y se machaca una y otra vez, diga el otro lo que diga, y al otro no se le contesta sino agrediendo, desestimando, insultando, o sea, anulándolo. La relación que los docentes tenemos con nuestros saberes no es esa. No es esa la manera en que desplegamos conocimientos y los transmitimos. No los transmitimos como dogmas, en el sentido de enseñamos cómo funcionan, cuál es la fundamentación que tienen, no los damos por automáticamente verdaderos. Y como además no enseñamos una sola cosa, después vamos a enseñar probablemente una perspectiva distinta a la anterior, porque si yo, después de dar Adorno, doy Sartre, lo que aparece como un saber constituido en la perspectiva teórica de Adorno, falla si uno lo piensa desde Sartre. Y viceversa. Si uno toma la concepción de Sartre sobre los intelectuales, la plantea y la despliega, si después das Adorno, esa postura ya está revisada, criticada y cuestionada, y si después das la concepción de los intelectuales de Michel Foucault, también va a estar cuestionada la perspectiva de intelectual de Sartre. Vos damos saberes y damos cómo funcionan, en qué se sostienen, cuáles son sus fundamentos, cuál es la argumentación que la validan y también dónde fallan, y otros saberes, con otros argumentos, con otras fundamentaciones, entraron y cuestionaron y discutieron y hicieron trastabillar esas teorías, o esos otros saberes, o esas otras miradas. Cuando enseñamos hacemos todo eso y además tomamos posición. Y la posición que tomamos no está impuesta, excepto casos con los cuales los estudiantes saben perfectamente bien qué hacer, del docente que dogmática y prepotentemente exige que reproduzcan lo que el docente plantea como su saber. Los estudiantes hacen que sí, lo reproducen, se revuelven. Y ahí nadie enseñó y nadie aprendió. Si el estudiante repite lo que el docente quiere que le digan, se lo repite para ser aprobado y se saca el problema de encima, recurso perfectamente válido a mi criterio frente al docente autoritario. El problema no es que hubo adoctrinamiento, no hubo ni siquiera adoctrinamiento. Nadie enseñó y nadie aprendió nada. Desplegar, porque al mismo tiempo para enseñar un saber hay que enseñar también dónde falla, cómo falla. Y a menudo vemos la falla solamente desde otros saberes, como el ejemplo que puse recién. Yo pongo los ejemplos de lo que trabajo habitualmente enseñando teoría literaria. La concepción de la literatura de Borges, damos la concepción de la literatura de Borges. 2 semanas después vemos Fogwill. Ponele. Mi amigo. Pero cuando vos ves Fogwill, bueno, si fuiste amigo de Fogwill. Sí, claro. Compañero de la facultad, además. Si vos ves la idea de la literatura que tenía Fogwill, tenés que repensar la idea de la literatura que había en Borges, no ya que las personas, los textos.
Entonces después puedes dar el Aleph y la reescritura que hace Fowell, el Help a él. Y das los dos textos y los pones en diálogo. Y uno obtiene posición. ¿Y qué pasa con esa posición? Nada, la pones en juego y los estudiantes van a poner en juego la suya. La escena educativa transcurre más en esta interacción abierta que en la idea de un saber dogmatizado que alguien dogmatizante va a transmitir. Okay. Igual cuando uno ve la apertura que hizo la escuela a la que fue el jefe de Estado, y aquella con el, en la chico que down, definió el chico se cayó, la educación como el usted mecanismo. decía, claro, con razón piensa eso. Cree que los docentes tenemos la actitud de verdugueo autoritario que tiene él. Hablar con otro docente sí, lo lamento por los estudiantes que le toquen. ¿Es esa la caracterización que le cabe a la educación en la Argentina? De ninguna manera. Lo que iba a ser una hora se convirtió en 2 horas casi. Totalmente. Totalmente. Por favor, Agradecido. te pedimos disculpas, pero estaba tan entusiasmado que te Yo hicimos. también me Y vos te entusiasmo. enganchás. Es Yo me extraordinario. entusiasmo también, pero ya tengo otra reunión. No, ahí me quedaron un montón de cosas, pero bueno, Sí. otra vez Otro será. día, Otro día.